Algunos no los había saludado hace un ratito, pero gusto saludarte, Miguel, también, Marcos, familia. Gracias, Rafael. Días y Buenos paz. días a todos. Está Rosa. Buenos días. Lili, ya en Monterrey, ya nos saludamos, ¿cómo están? Gena, familia Delgado, saludos a Abraham, Isabel, Andrea también, Andrea Castro. Gusto saludarte, Claudia, Los Medrano, Pepe Garibay. Bueno, vamos a continuar. Estamos en Santiago en el capítulo 4. Vamos a concluir con el capítulo 4 de Santiago. Terminando Santiago, ¿se acuerdan que solamente nos queda el libro de Judas para estudiar del Nuevo Testamento? Y los que se han ido integrando con el tiempo a esta serie de estudios, pues se darán cuenta que estudiamos, digamos que de una manera sistemática, un poco versículo tras versículo, en algunos casos no tan detallado o profundo, pero sí llevamos el orden por libros y por capítulos o por versículos. Yo creo que pues fácilmente unos 7 años o un poquito más, yo creo, de estar estudiando el Nuevo Testamento, libro tras libro, y solamente nos queda estudiar el libro de Judas, y con eso concluimos todo el Nuevo Testamento. Entonces necesitamos sentarnos a platicar para hacer el nuevo programa, pues, que sigue después de esto. Hay algunas sugerencias también que nos han hecho desde tiempo atrás el hermano Tim o Scott del material, que es muy interesante después de estudiar el Nuevo Testamento por algún tiempo, ir a estudiar el Antiguo Testamento. Entonces, estamos también por revisar esa parte para continuar. Habíamos comentado que el libro de Santiago no necesariamente es una carta, Es decir, como lo que tenemos de Pablo es muy claro, cuando Pablo escribe, digamos que a Timoteo, y hay una introducción, un tema que desarrolla, y al final hay una conclusión o despedida o cierre de la carta. Y fue un documento tal cual que fue entregado en mano de algún mensajero y llevado al receptor, al que recibe la carta, ya sea una persona o una iglesia, ¿no? Y decíamos que respecto a Santiago, aunque lo conocemos como la carta de Santiago, pero comentaristas mencionan que no necesariamente es una carta, es decir, que puede ser una recopilación de varios escritos de Santiago. Y una de las razones por las que menciona esto es que no hay propiamente un cierre o despedida. Más adelante lo vamos a ver al término del capítulo 5, pero no hay una despedida formal o un cierre o una doxología o unos textos de alabanza a Dios, sino pues está con su comentario y de pronto cubrirá multitud de pecados, punto, y se acabó la carta. Entonces es una de las razones por las cuales se piensa que Santiago es una recopilación de varios escritos, o quizás se habrá perdido en la despedida, por decir, pero lo que sí entendemos en Santiago es un escrito que Dios permitió que estuviera dentro del canon, y que la influencia que tuvo el Señor Jesucristo como primero su medio hermano, pero después como el Señor Jesucristo resucitado, y en el cual creyó Santiago, ese impacto de transformación de vida, reconociendo a Jesucristo como el Salvador, su muerte y resurrección como salvadoras, ese impacto que hizo en Santiago, y luego la influencia de Pedro en medio de los apóstoles, y luego la influencia de Pablo en su momento, al parecer que fue corta, pero también tuvo influencia de Pablo, que
este escrito es un escrito, digamos que autorizado o inspirado por Dios. Y hemos visto que algunas de las verdades que escribe Santiago son un poquito, o un poco o mucho contrastantes, ¿verdad? A lo que escribe Pablo. Y sin embargo, aún así no deja de ser palabra de Dios y verdadero. Una cosa que destacamos de Santiago es que es muy práctico. Es una persona que yo creo que puede tener, o podemos definir que es una persona que tiene el don de exhortación. Es una persona que busca alentar mediante la fe en Jesucristo el cambio de conducta, que la fe sea visible, sea evidente en la conducta, en la vida diaria, pues que sea de beneficio para las demás personas y visible como testimonio de la vida de Cristo en nosotros. Entonces es una persona que tiene quizá el don de exhortación y es muy práctico en las cosas que comparte en su libro, enfocado en la conducta, no tanto en la posición como Pablo, pero no descarta la posición en Cristo y en algo más visible. Y esta es una serie de exhortaciones, las que a partir del capítulo 4 son exhortaciones cortas. Y me gusta lo que leímos en el versículo 4-9 para retomar con lo que veíamos la semana pasada. Si alguien quiere leer 4-9, por favor. ¿Quién lo lee, por favor? 4-9. Yo, afligíos y lamentad Avi, adelante, Avi. y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Gracias, Coco. De Esto nada. me llamó la atención desde la vez pasada que lo vi porque, pues sí, Pablo y los escritos del Nuevo Testamento hablan del gozo del Señor. Incluso hay textos que dicen que nuestro llanto se convertirá en gozo, pero aquí el llamado de Santiago parece ser contrario, ¿verdad? Parece decir, afligíos y lamentad, llorad. Aquí Nathaniel se está sonando, disculpen. Dale más bajito. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza, ¿verdad? Es otro de esos textos que parecen contrarios a lo que hemos leído en otros versículos. Y me llama la atención porque creo que sí hay tiempos donde necesitamos estar afligidos, pues, o hay cosas por las que necesitamos llorar o lamentar de vez en cuando. Y a veces lo tratamos un poco de disfrazar, la conducta humana es disfrazar o aliviar las penas o las tristezas con fiesta, con ¿cómo se dice? Con espectáculo, con eventos, tratando de aliviar un poco la aflicción, pero yo creo que en lo privado o en lo familiar o como iglesia, aquí yo creo que sí el llamado es válido porque hay tiempo en la aflicción, hay reflexión, hay oportunidad de reflexionar, pues, y ahorita que mencionaba Miguel y alguien más, de que son tiempos difíciles, pues son tiempos de reflexión, son tiempos de reflexionar porque podemos hacer cambios, podemos reevaluar cosas o reevaluar prioridades o las cosas que valoramos más a lo mejor no son las correctas. También son tiempos de confiar o de volver a confiar, volver a creer. Y son tiempos de nuevas oportunidades también. Entonces, este llamado se me hace válido de parte de Santiago a tener tiempos de aflicción, de llanto, de reflexión. Y luego es el llamado a humillarnos en el versículo 10, 4:10, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Creo que en esos tiempos de aflicción o de dolor o de
escasez o de problemas o de, Víctor mencionaba de tiempos de, ¿cómo dijiste, Víctor? De tiempos de qué mencionaste ahorita? ¿De prueba? No sé. Sí, como tiempos de pruebas, pues mencionaste una frase interesante. Haber sido algo muy Sí, en espiritual. tiempos de complicaciones. Sonó muy espiritual, no sé si lo hiciste a propósito o no. No, pues no supe, pues. Siempre muy espiritual. No, pero son tiempos de donde se nos estrecha el camino, algo así dijiste, ¿no? Que el camino es estrecho o tenemos obstáculos pues en nuestros planes o en nuestras vidas. Pero son oportunidades pues estas de tener aflicción, afligirnos, pensar, reflexionar. Romy, si la operan pronto, pues también son tiempos de reflexión. Y son tiempos de Dios permite en nuestras vidas, a todos nos sucede. Hace tiempo, pues también la familia Vázquez nos compartía de Hannah. Todos hemos pasado por tiempos de momentos de aflicción, pues de dolor. Son tiempos de volver a creer, volver a confiar. No son castigo necesariamente, pero sí son tiempos que Dios permite para reevaluar y volver a confiar. Y el versículo 10, humillaos delante del Señor y Él los exaltará. Esa es como que una recompensa o un fruto pues de mantenernos confiando en el Señor. Alguien que lea los versículos 11 y 12, por favor, para continuar con esta sección. Santiago 4, 11 y 12. A ver, Hermanos. yo, Perdón. Ahora sí, Abby, por favor. Hermanos, no Ahí va, murmuréis Abby. unos a los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Ajá, gracias, Abby. Miren, en esta sección, vean el 4:11 que a las personas como hermanos, ¿verdad? Les dice hermanos. Y luego en el 4:13, ahorita también vamos a señalar, pero les damos que dicen, y tiene que ver con personas que hacen planes pensando que tienen el control de su vida. Y luego el 5:1 también usa la misma frase, les dice, vamos ahora ricos, y hace una exhortación a los ricos. Yo creo que la próxima semana ya nos metemos ahora sí a este tema que hemos comentado en varias ocasiones. Y luego en el 5:7 dice, por tanto, hermanos, ¿verdad? Entonces, toda esta sección está dirigida a personas creyentes, ¿verdad? No es que esté cambiando de auditorio y diciéndoles, hermanos, desde la semana pasada vimos, y dice, oh almas adúlteras, y luego ustedes los pecadores, y ustedes los ricos, ¿verdad? No está como que cambiando de auditorio, o como que la carta va dirigida, o una sección va dirigida a un cierto grupo de personas, y otra parte de la carta va dirigida a otro tipo de personas, ¿verdad? Sino me da la impresión por la forma en que está escrita es de que está hablando a los creyentes en la dispersión, a los judíos creyentes que están en varios lugares, y entre todos ellos, creyentes, les llama hermanos, pero también algunos de ellos les llama pecadores, como vimos la semana pasada. No creo que sea respecto a su posición, como lo hace Pablo. Pablo nunca les llama pecadores a los creyentes, pero Santiago se está refiriendo a su condición, a lo que hacen, no a lo que son. También les dice, oh almas adúlteras, en el 4:4, él está llamando almas adúlteras a los creyentes, cuando pertenecemos a uno que es nuestro Señor, pero
intentamos o damos cabida a querer servir a otro señor. Entonces acá en esta otra sección, en el 4:11, dice hermanos, en el 5:1 a los ricos y los exhorta, y en el 5:7 otra vez hermanos. Entonces dentro de este conjunto de creyentes, ¿verdad?, hay estos problemas o hay estas situaciones, ¿sí? Hay personas que están dominadas por el pecado, o estamos dominados por el pecado. Otros estamos dominados con problemas con la lengua, con lo que decimos. Otros no manifestamos nuestra fe en nuestra conducta. Y en este caso, a los hermanos, en el 4:11, les hace una exhortación a no murmurar, a no murmurar. Esto también es interesante porque murmurar aquí literalmente significa hablar mal o hablar malas cosas de una persona. Murmurar es hablar mal de una persona. Entonces, cuando murmuramos de una persona, lo que sucede en estos tiempos es de que en muchas información que hay en los medios, me ha tocado ver, pero cuando nos llega alguna información a través de los medios o de las redes, sin pensar mucho si es verdad, si el que dice que lo dijo está confirmado o hay alguna referencia escrita de que alguien lo dijo, sin pensar en eso, a veces lo damos por verdadero y lo compartimos o lo reenviamos, ¿verdad? No sé si algunos de ustedes son de los que reenvían cosas, pero esa parte de compartir o de seguir con el chisme o con la información, en lo que en ocasiones lo hacemos sin tener toda la información completa, sin los datos, sin las referencias, sin saber quién es el autor, sin confirmar si eso es verdadero, y entonces lo creemos, lo compartimos, y esa parte crece, o esa información o mala información o información falsa crece y puede hacer daño a una persona o a algunas personas. Entonces, en este caso, la ley de los judíos, la ley de Moisés, requiere que el creyente ame a sus hermanos, ¿verdad? Ese es un requerimiento de la ley. Cuando le preguntaron a Jesús, ¿qué hago para cumplir la ley? Dice, pues ama a Dios sobre todas las cosas. El segundo mandamiento es dar a tu prójimo como a ti mismo. La ley que veíamos en el capítulo 8, habla de la ley del reino, la ley real. Dice, llama a los creyentes a amar a los hermanos, a amarnos unos a otros. Entonces, cuando hablamos mal de una persona, viola el mandamiento o viola la ley de amar a mi hermano, porque estoy hablando mal, con razón o sin razón, con datos o sin datos, pero es hacer mal porque podemos dañar a una persona. Hay otro camino para tomar respecto a cuando un hermano está haciendo algo equivocado. Hay un camino para edificación, para ayudarle, para restaurarle, en fin. La ley requiere que el creyente ame a sus hermanos y a sus hermanas en Cristo, y hablar mal de ellos viola la ley. Alguien lea ahí Santiago 2 en el versículo 8, por favor. Santiago 2:8. ¿Quién lo lee, por favor? Si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bien hacéis. Ajá, gracias. Ahí, Santiago, decíamos que cuando dice la ley real, se refiere a la ley del reino, ¿verdad? Como el carruaje real de la reina, o el vestido real, refiriéndose a la reina o al reino, al rey. No a que sea irreal o falso, ¿verdad? Sino es la ley real, es la ley del reino. Y
Dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Cuando entonces hablamos contra un hermano o una hermana, violamos esa ley y nos colocan de jueces. El versículo dice, el que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. El asunto es de que para que exista una ley, tiene que haber un legislador, alguien que establezca con toda autoridad esa ley, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de la ley del reino, de hecho, Romanos menciona que la ley, los 10 mandamientos, dices, la ley es esa, ¿verdad? La ley no se desecha, la ley es justa y santa porque refleja el carácter de Dios. Dios es la ley refleja el carácter de Dios o la personalidad de Dios. Eso es lo que Dios demanda. Entonces, Dios establece la ley del reino, amaros unos a los otros, y el que habla mal contra su hermano, viola la ley. O sea, viola la ley y se pone en lugar de ley, como si él fuera el legislador. Dice, ¿quién eres tú para hacer eso? Dice, uno solo es el dador de la ley, que es Dios, porque refleja su naturaleza, su persona. Dice, ¿quién eres tú para que juzgues a otro? Quien murmura o juzga a otra persona, adopta un rol que solo le pertenece a Dios. ¿Sí? La ley expresa el carácter de Dios y ninguno de nosotros somos Dios para juzgar a otra persona. Ahora, esta parte suena también un poquito contradictorio. Vamos a revisar un texto que es 1 5, 3. Si alguien lo quiere leer para todos, 1 Corintios 5, 12 y 13. Y quizá esta es una pregunta que surge en ocasiones entre nosotros. ¿Debo juzgar a una persona que está haciendo algo malo o no? ¿Alguien lea 1 Corintios 5, 12 y 13, por favor? Dice, ¿por qué? ¿Qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están fuera Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Si se acuerdan de Corintios y el contexto que está hablando ahí es de una persona que se decía hermano, parecía hermano o un creyente entre los hermanos en Corinto, pero estaba en un grave problema de inmoralidad, ¿verdad? Dice quitar de en medio a esta persona que comete tal acción, que era tener a la esposa o la mujer de su... Lo que Pablo les pide a los creyentes parecería que los creyentes ahí en Corinto sabían del tema y no estaban haciendo, ¿sí? Parecería como que todo el mundo lo sabe, nadie lo sabe, nadie hace. Entonces, esto hace mucho daño a la iglesia y Pablo llama la atención de los para que ellos emitan. Entonces, entendemos que siendo el dador de la ley, delega a la iglesia para que la iglesia sí emita juicio. Juicio es y tomar. Pero ese hacer juicio tiene que estar obviamente en datos, en información verdadera, quizá en testimonios. Tiene que ser con mucho cuidado. Si Dios delega el tomar un juicio, hacer un juicio a la iglesia guiada o gobernada por los ancianos, en consenso, deben cuidadosamente y haciendo lo que es justo y con el fin de edificar a los creyentes, de cuidar la iglesia, edificar a los creyentes
tiene que tomar una acción al respecto. Esa es la situación. Individualmente no nos toca a nosotros hacer juicios. Si no tenemos información, quién lo dijo, cuándo lo dijo, está documentado, por qué lo dijo. A veces hacemos evaluaciones de información y creemos que es verdadero y después lo compartimos y juzgamos a las personas. Entonces, eso es muy dañino, pues, y hay que tener mucho cuidado con eso. Bueno, no sé si tengan alguna pregunta al respecto, algún comentario respecto a este tema, pero no nos toca murmurar. Y hay dos de murmuración. Yo creo que sí podemos ver uno de ellos. El primer caso es en Éxodo, que todos conocemos, cuando sale el pueblo de Israel con Moisés, y a los 15 días, si no mal recuerdo, 15 días de haber cruzado el Mar Rojo, ya están murmurando contra Moisés y están diciendo: ¿para qué nos trajiste al desierto para morir? Mejor nos hubiéramos quedado allá con las ollas de carne y todo. Entonces, ese es un primer caso donde hablamos de murmuración, y la murmuración tiene quizá algunas características. Quizá número uno, la murmuración tiene un autor, pero es un autor desconocido en ocasiones, ¿verdad? Alguien dijo por ahí, de repente alguien dijo: ¿y por qué Moisés nos trae acá al desierto? ¿Por qué no nos quedamos mejor allá? Y entonces la murmuración tiene un autor y en muchas ocasiones es desconocido. Y cuando alguien pregunta: ¿quién lo dijo? ¿Verdad? Nadie sabe quién lo dijo, pero es alguien dice, se dice que. Eso fue lo que sucedió con Nehemías. Si estudian el caso de Nehemías, cuando el avance que ellos tenían en las murallas, en los muros, está muy claro la murmuración, y dice, se dice por ahí que las obras van a ver allá el muro. Se dice, es una murmuración que tiene un autor, pero nadie sabe quién lo dijo, ¿sí? Y luego, otra de las características es de que se esparce rápido, porque la gente o las personas creen lo que se dice sin averiguarlo. Y nosotros somos responsables, ¿sabes?, para detener las murmuraciones. Cuando preguntamos quién lo dijo, cuándo lo dijo, un documento, hay alguna grabación, hay alguna referencia, ¿sí?, escrita de que alguien lo dijo. Entonces todos tenemos oportunidad de cortar las murmuraciones y los chismes. Preguntamos quién lo dijo y evaluar si lo hizo con información correcta. El segundo caso está en Números 16. Vamos a... En el Antiguo Testamento también sucede con Moisés, pobre Moisés. Después de Levítico, Números 16. Vamos del 1 al 5. ¿Alguien lo lee, por favor? Coré, hijo de Izar, hijo de Coat, hijo de Leví, y Datán y Abiram, hijos de Eliab, y On, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente, y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, de los del consejo, varones de renombre. Y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron: basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué, pues, os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Cuando oyó esto, Moisés se postró sobre su rostro y habló a Coré y a todo su séquito, diciendo: mañana mostrará Jehová quién es suyo y quién es santo, y hará que se acerque a él. Al que él escogiere, él lo acercará así. Esta es otra ocasión donde
se levanta un gran grupo de personas influyentes. Ahí dice que eran varones de renombre y de hecho había una asamblea, eran parte de una asamblea que se había establecido eran levitas para el templo, ¿verdad? Eran líderes de sus familias y se levantan contra Moisés y hablan a nombre de la congregación y el asunto es de que cuestionan la autoridad de Moisés y que no los ha llevado a la tierra que fluye leche y miel, sino los tiene ahí en el desierto. Entonces, en el versículo 41, allí mismo en Números 16, dice, al día siguiente, toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón, diciendo, vosotros habéis dado al pueblo de Jehová. Cuando Dios juzgó y, ¿cómo se llama? La tierra se abrió para tragar a Coré y a todos estos varones. El pueblo siguió murmurando contra Moisés, acusándolos de que ellos habían dado muerte a sus líderes, pues. Dice que murieron 14,700 aquella noche de los que murmuraron, sin contar a los de Coré, los que murmuraron contra Moisés, fueron 14,700. Entonces, este es otro ejemplo de murmuración que son destructivos, pues, por no confiar acerca de la guía de Dios, en este caso de Moisés. Dios le había dado autoridad a Moisés y se estaba levantando un grupo en incredulidad y queriendo tomar el liderazgo en lugar de Moisés. No estoy haciendo referencia a ninguna problemática en la iglesia, ¿eh? Luego no piensen que suceden cosas en la iglesia y se predican el domingo para aclarar murmuraciones, pero no es este el caso. Pero bueno, Santiago sabe que la murmuración entre los hermanos separa, ¿verdad? Siempre la carne, el no tener información, el hablar mal de las personas causa divisiones. Y luego vamos al versículo en Santiago 4, del versículo 13 al 17. ¿Alguien lo lee, por favor? Santiago 4, 13 al 17, para ir avanzando. Vamos ahora a los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque, ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Gracias, María. De nada. Y esta es otra exhortación. Son exhortaciones cortas en todo este capítulo 4, ¿verdad? Dice, a los que codicias y no tienes, estás envidiando porque pides mal, o almas adúlteras, sometidos pues a Dios. Dice, pecadores, limpiad vuestras manos, ustedes los de doble ánimo, purificar los corazones, humillados delante del Señor, no murmurar. Son exhortaciones cortas. Y en esta sección del 13 al 17, no estoy seguro si ya está empezando a hacer la referencia o introducirse al tema de los ricos que va a tocar en el 5.1, pero evidentemente hay personas entre los creyentes, o hay creyentes en medio de la iglesia, con estas características que necesitan ser exhortados. Y por eso les llama a la aflicción, porque después de una exhortación, las personas con un corazón sensible son afligidos, ¿verdad? Hay una gran diferencia, según Proverbios también, en persona que acepta la exhortación,
¿sí? Que tiene un corazón sencillo, humilde y se aflige. Tiene esa oportunidad, pero hay una persona que no vale la pena exhortar porque es necio y no acepta en su necedad la exhortación. Entonces, Santiago hace este llamado pues a afligir vuestros corazones y da exhortaciones cortas a diferentes grupos, pues trata de a todos los creyentes en las iglesias, a los que le está escribiendo, les dice, hay unos así, hay unos así, hay unos así, hay unos así, hay unos así. Y en esta sección del 13 al 17 se refiere a los creyentes o a las personas que vimos cosas o pensamos que nosotros tenemos control de nuestra vida. Y dice, el texto es, bueno, esa frase, vamos ahora, que está ahí entre admiraciones, es una frase que es como llamar la atención. Ahí está también en el 5.1 la misma frase. En el griego es agenin, son dos palabras, agenin, y es como un llamado de atención para la discusión que continúa, es importante. Sí, es como decir, oigan, atención, les voy a decir algo muy importante, ¿verdad? Vamos ahora. Y dice, ustedes, hay personas que dicen o que trazan un plan, hoy y mañana estaremos allá un año, traficaremos o haremos comercio y ganaremos. Dice, cuando actuamos en base a este pensamiento, estamos asumiendo que vamos a tener salud, que vamos a tener vida, que vamos a tener las oportunidades o las ocasiones para hacer lo que planeamos. No estoy diciendo que no podamos planear a mediano plazo o largo plazo, pero es una persona que asume que tendrá cosas que nadie le ha prometido que tendrá. Dice, hace un plan y la meta es ganar después de comerciar cuando no sabes lo que será el día de mañana, ¿sí? Y hace una analogía o pone un ejemplo de la neblina. Dice, mira, la vida es como una neblina. Es transitoria, pues habla de una naturaleza transitoria de la vida. Hoy está y mañana no está, ¿sí? Entonces hay cuestiones donde, o situaciones donde o nos enfermamos o estamos en cama, o perdemos alguna oportunidad de negocio o de trabajo, o una persona cercana está enferma. Estas situaciones que hemos comentado, pues es momento para reflexionar, para afligirnos y entender la transitoriedad de la vida. Hoy estamos, mañana no estamos. La neblina está en un momento y al otro momento ya no está. Y dice el versículo 15, en lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Y bueno, resaltar que no es el asunto de decirlo, ¿verdad? O sea, no es como si fuera un rezo, como si fuera ¿cómo se dice? Un cliché o una frase hecha, ¿no? Si Dios quiere, si Dios quiere, si Dios quiere. No es una frase hecha del vocabulario cristiano, sino es la expresión de una convicción en el corazón. Es una expresión de una convicción del entendimiento de la soberanía de Dios y de mi sometimiento a su voluntad. Esa es la expresión, si el Señor quiere, lo haremos. Y yo pienso que quizás no necesariamente tienes que decirlo cada vez que vas a hacer un plan. Y mañana voy a llevar el coche a arreglar. Si Dios quiere, porque si no lo digo, no va a salir mal, algo va a salir mal, ¿no? No es el asunto de decirlo como ¿cómo se dice? Como una frase milagrosa o religiosa, ¿verdad? Sino es el entendimiento en el corazón y en la cabeza de que los planes que pueda hacer,
de salir, de hacer, de vender, de comprar, etcétera, según lo que cada uno de ustedes tenga que hacer. De que nosotros no controlamos nuestra vida, y de eso les acusa Santiago a estos creyentes que dicen: mañana vamos, estaremos allá un año, traficaremos, comercializaremos, haremos comercio y regresaremos y ganaremos tanto, como si ya estuviera hecho, como si los acusa de actuar como si ellos controlaran su vida, sin pensar en que Dios es el que controla las cosas. Y bueno, dice: si el Señor quiere, viviremos, haremos esto o aquello. Y creo que la actitud en los planes que podamos hacer, yo pienso que sí es importante planear, prever, evaluar escenarios, estar preparado. Pienso que sí, eso es muy válido, pues estar preparados para diferentes escenarios, pero sabernos sabernos flexibles, sepámonos flexibles, ¿verdad? De que si pienso el mejor escenario es esto, pero si Dios tiene planeado otra cosa, está bien también, ¿sí? Sabernos flexibles, entendiendo que Dios tiene control y Él puede hacer lo que quiera porque Él es el Señor. Ese es el mensaje. Y luego dice: tú no tienes control de tu vida. Da gloria a Dios y entiende que Él es el que tiene control. Y ahí menciona que el que dice que sin tomar en cuenta a Dios, que Él va, viene, gana y hace, dice, es una jactancia de vuestra soberbia. ¿Sí? Jactarse no es malo. La palabra jactarse es gloriarse en algo. Jactarse puede ser en algo bueno, como aquel texto de Jeremías dice: el que se gloría, gloríese en el Señor. Es la misma palabra. El que se jacta, jactese del Señor. Y en el versículo, ahí en Santiago, ¿alguien lee el versículo 1:10? 1, 9 y 10. Santiago 1, 9 y 10, por favor. El hermano que Dice, el hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Esa es la misma palabra, dice: el hermano que es humilde, de humilde condición, jáctese en su exaltación, ¿verdad? El que es de humilde condición, su gloria o su orgullo, por decirlo, su jactarse o su gloria, es en la exaltación, en lo que Cristo ha hecho con nosotros, en lo que somos en Cristo. Es la misma palabra de jactarse, dice: pero el que es rico, jáctese o gloríese no en su riqueza o no en sus planes para obtener ganancias, sino en su humillación, ¿verdad? Esa humillación tiene que ver con someternos a la voluntad de Dios y decir: si Dios quiere, haremos esto. Si Dios nos permite, y es esa flexibilidad a los planes y a la voluntad del Señor. Y bueno, por último, para ir concluyendo, es el versículo 17, que dice: y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. Literalmente lo voy a leer de otra manera, pero es lo mismo, pues, pero lo voy a leer de otra manera. Dice: el pecado está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿verdad? El pecado está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. ¿Por qué será pecado esto? Pues, ¿por qué será pecado el saber lo que es bueno y no hacerlo?
acuérdense que todas estas instrucciones o todos estos imperativos no son para el viejo hombre, pues no son para la persona que no ha sido convertida, que no tiene al Espíritu Santo, sino es una persona que ha nacido de nuevo y en la cual mora el Espíritu Santo. Y ese regalo o ese don del Espíritu Santo es el que nos capacita para hacer lo bueno. Alguien que lea Filipenses 2:13, por favor, para entender esta parte también. Filipenses 2:13. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Ajá, gracias, Rocío. Miren, vamos a juntar estos 3 versículos. El primero es Romanos 7, que es la lucha en el creyente, ¿verdad? Que Pablo dice, lo que quiero hacer, no lo hago. Y lo que no quiero hacer, eso hago. Esa es la lucha del creyente, pues, entre el mal que mora en mí y el nuevo hombre. Pero ante esa lucha, Dios nos ha dado la provisión del Espíritu Santo. Eso es lo que dice 7:24 de Romanos. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Más gracias dadas sean a Dios por Jesucristo. El don del Espíritu Santo es el que nos permite hacer lo que es bueno. Conectamos Romanos 7 con Filipenses 4, con Filipenses 2 que leyó Rocío, que Él es el que produce en nosotros el querer, pero también el hacer, ¿verdad? No nos deja atorados en la lucha de que quiero y no puedo, no quiero y hago, sino nos ha dado al Espíritu Santo para el querer y el hacer. Eso es lo que nos capacita, el hacer. Entonces, el pecado está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Es decir, es negligente con el poder o la dádiva del Espíritu Santo. Tiene la capacidad por el Espíritu y la vida de Cristo en él para saber lo que es bueno y hacerlo. Y entonces este llamado también de Santiago a no ser negligente con la capacidad del Espíritu Santo que nos ha dado, no es un asunto menor. Santiago les dice, vamos ahora a la atención. Dice, sometamos nuestra voluntad a la de Dios, entendamos que nuestra vida es neblina. Si hacemos algún plan, estemos flexibles, porque Él es el Señor. Y yo creo que debemos de preguntarnos constantemente, como Pablo preguntó, Señor, ¿qué quieres que haga? Señor, ¿qué quieres que haga? Y si Dios quiere, haremos esto o aquello, ¿verdad? Y si sabemos lo que es bueno y no lo hacemos, somos negligentes y estamos pecando. Y ese pecado necesita, necesita arrepentimiento, necesitamos arrepentirnos, necesitamos aflicción, lamento y llorar de vez en cuando, porque yo creo que en muchas ocasiones sabemos lo que es bueno, tenemos la capacidad del Espíritu y no lo hacemos, simplemente no lo hacemos por negligentes. Bueno, en el Espíritu Santo sí podemos hacer lo que es bueno. Yo creo que aquí vamos a dejarle. Jared, muchas gracias y nos metemos, primero Dios, la próxima semana al capítulo 5 para ir terminando. Muchas gracias a todos, que tengan buen día. Deja pregunta. Gracias, Rafa. Gracias. Una pregunta, ¿la próxima reunión todavía va a ser en Zoom o también va a ser en presencial y Zoom?
No hemos platicado y consideramos o comentamos en la semana si nos reuníamos hoy ya en la iglesia, pero concluimos que tal vez por precaución era mejor esperar, pero quizá si no hay otra instrucción por parte del gobernador, digo, los contagios continúan y siempre hay que continuar con las precauciones y todo lo que se nos indica. Pero si no está, no hay impedimento pues por parte de las autoridades, yo creo que sí podríamos reunirnos, ¿no? Así Ok. como lo hemos hecho con el tapete y la sanitización y la distancia y los cubrebocas. Ok, gracias, Rafa. ¿Sí? Isaac, ¿me podrías ayudar, por favor, con una oración para terminar? Sí, claro que sí, Jared. Vamos a orar. Jesús, te damos